Bienvenidos a Una Fe, un propósito. Querida familia, el día de hoy vamos a tener un segundo episodio de nuestro conversatorio. Déjenos en la cajita de los comentarios cómo creen que debería llamarse este espacio. Eso sería chévere poder ponerle un nombre. Entonces déjenos saber qué opinan, qué nombre deberíamos ponerle a esta sección del canal. Nuevamente quiero darle la bienvenida a mi esposa. Gracias. Amor, gracias por venir. Para las personas del canal y para mí especialmente es importante poder contar contigo en estos espacios. Es una alegría realmente. Gracias, para mí es un gusto también estar acá. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy relevante y que para muchas personas es algo que o está mandado a recoger o es algo que no tiene relevancia. Pero consideramos que es algo muy importante realmente. Y la santidad para cuándo? Sí. Porque vemos que las iglesias están tomando una serie de comportamientos y descuidando otros que realmente tienen mucha incidencia en lo que es la iglesia como tal. Y es que hoy vamos a hablar de la inmoralidad sexual en los creyentes, la inmoralidad sexual en la iglesia. Claramente nuestra intención no tiene nada que ver con promover este tipo de temas, pero sí es importante analizar y conversar acerca de esto. Claro, muchas veces hablamos de la bendición, hablamos de cómo tener una identidad en Cristo, hablamos de una serie de cosas que realmente pues son importantes, pero vamos a ver que por estar hablando de ese tipo de cosas descuidamos otras que también son relevantes. Y quiero preguntarte y empezar por eso esta conversación, y es ¿por qué hay que hablar de estos temas en la actualidad? Bueno, yo pienso que debemos hablar de estos temas. Pues como creyentes sabemos que aunque se supone que no deberíamos, digamos, como de caer en pecado, sí, temas de inmoralidad sexual, poco a poco vemos que se ha ido como hasta cierto punto como normalizando. Es verdad. Sí, y se están dejando muchas cosas como por el aire, o se toman como esto está mal, esto no, esto puede ser inmoralidad sexual, esto quizás no. Sí, entonces yo creo que por eso es muy importante, claramente pues por el Señor, porque pues el Señor es santo y nos exige andar en santidad, vivir en santidad, y pues esto también tiene una serie de implicaciones para el creyente, ¿no? En todos los aspectos de su vida, para sí mismo, para su relación con el Señor, para su relación con su propia familia, con los hermanos de la iglesia, y también pues con todas las personas de la comunidad quienes están cerca de nosotros. Totalmente, es algo muy importante el tener en cuenta esto, porque siempre mencionamos que la iglesia pues ha sido altamente permeada durante su historia por los diferentes contextos en los que se ha encontrado, y siempre que converso contigo es algo que yo menciono, y es: no me preocupa que el mundo esté mal, que el mundo esté en pecado, porque pues eso es el mundo, ¿no? Es un sistema de pecado, es un sistema caído que atenta contra quién es Dios, contra su santidad y demás. Pero el problema realmente surge cuando la iglesia está mal, cuando todas esas cosas que en el mundo se mueven y que el mundo normaliza, pues llegan a la iglesia. Cuando la inmoralidad sexual se convierte en una realidad de la iglesia, ese es el problema. Yo sé que hablaremos de muchos pasajes bíblicos, pero uno de los que se me vino a la cabeza es Romanos 12:2. ¿Sí? No se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Sí. Y la iglesia se ha estado amoldando al mundo. Y es triste, pero es una realidad. Cada vez más frecuente ver iglesias que parecen cualquier cosa menos una iglesia. Sí.
Y vamos a profundizar en eso, en ese bombardeo cultural, ¿cierto? Ujú. Y claramente pues yo como hombre tengo unas formas en que el mundo me bombardea, pero quiero preguntarte, ¿cómo la mujer es bombardeada por una cultura sexualizada, ¿cierto? ¿Cómo la mujer cristiana es bombardeada? Oh, bueno, de muchas formas, ¿no? Mm, Es que en la actualidad es en todo lado. O sea, donde quiera que tú veas, hay algún tema de inmoralidad sexual. Entonces, por ejemplo, en la televisión, pues nada, las novelas, las mujeres son mucho de ver novelas, ¿sí? De series también. Y como que inclusive algo que le gusta mucho a las mujeres, obviamente no a todas, pero sí a gran parte y es como las inclusive películas románticas y demás, siempre en las historias románticas siempre va a aparecer algo de inmoralidad. O sea, alguna relación sexual y demás. Inclusive algo muy sencillo y es que hoy por hoy se ha normalizado el tema de eh, el sensualismo Totalmente. por donde quiera que uno lo vea. Y eso pues es lo que se está enseñando cotidianamente. Ya hoy por hoy, hablemoslo desde el mundo occidental, pues es muy normal eh, cómo han cambiado la forma de vestimenta de las mujeres. Claro. Mm, ya se naturalizó una vestimenta nada decorosa. Si uno dice, no, esas son las mujeres del mundo. No, la realidad es que no, dentro de la iglesia también sucede. O también el otro punto, y es dentro de la iglesia es una y afuera es otra. Sí. Sí, totalmente. No, y quiero mencionar algunos puntos que tú planteaste porque me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema de las novelas, el tema de las series. O sea, Mm, hace poco reflexionaba, yo no soy de ver novelas, pero de hecho nunca me vi Betty la Fea. Tal vez para un colombiano eso sea como, sí. sí. Pero conozco el contexto más o menos de lo que se trata la novela y es la fea que se puede casar finalmente con el rico atractivo, pero es la fea buena que consigue a ese hombre que estaba en proceso de casarse con otra persona. Y la Ujú, otra persona es la mala, ¿cierto? sí. Curiosamente es la mala. Ujú, Y el fin, no sé si de la novela, pero es como que llegan a casarse y ya, felices para siempre. Pero uno se pone a pensar y dice, wow, es tremendo porque la mayoría de novelas están centradas es en la infidelidad, sí, ¿cierto? totalmente. O sea, es más allá del, claro está el contexto o el concepto de lograr la felicidad y demás, pero está enredado en un mundo de infidelidad, Ujú. ¿cierto? Sí, Las, no. O sea, ahorita, digamos, la mayoría de novelas ya no es el matrimonio feliz. No, no, matrimonio feliz, no. Es la relación de conocernos y demás. O sea, ya ese tema de Dios en esta ecuación no existe. claro, claro, y tenemos que tener en cuenta que Dios fue quien instituyó el matrimonio. Alguien me decía, Brian, eso lo hizo un papa en el siglo XVII. No, eso es una mentira. Dios fue quien instauró el matrimonio, ¿cierto? Usted puede ir a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, Ujú, ¿cierto? sí. Y aclara, una sola mujer, ¿sí? Ujú, Vamos a ver por qué, sí. porque realmente eso tiene una repercusión tremenda en el corazón del ser humano, ¿de acuerdo? Pero hay muchas formas donde la mujer es eh, impulsada a la inmoralidad sexual. De hecho, hoy a la mujer le meten que si no se sexualiza en su forma de vestir, pues no es libre. Sí. Ese es otro punto también. Las redes sociales, ¿cierto? La vida de muchas mujeres que se dedican a crear contenido para adulto en la página azul y en Ujú, muchas otras páginas que pues terminan diciendo que de esa manera logran su empoderamiento, ujú, ¿cierto? sí. Vendiendo la idea de que ya no dependen de un hombre, ¿cierto?
pero pues no dependes de un hombre físico, pero dependes de muchos hombres que te envían dinero por hacer cualquier porquería de inmoralidad sexual, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí. ¿cómo realmente esto está permeando tanto la iglesia? Y tal vez van ustedes a decir, vaya, pero hasta el momento no has tocado a la iglesia. No, pues difícilmente habrá un cristiano que no vea una novela o una serie en alguna plataforma, pero quiero ir a esos puntos de cómo está siendo afectada la iglesia. Sin embargo, también quiero mencionar cómo el hombre también es, digamos que tentado o intenta ser permeado por parte de esta cultura de pecado, ¿cierto? Y es, por ejemplo, las redes sociales. Mm, Puedes abrir un video y fácilmente tener acceso a mujeres en bikini, mujeres promoviendo incluso plataformas como Facebook y demás, promoviendo, o sea, dentro de los Ujú. videos Sí. de publicidad, pues contenido de si quieres ganar dinero y básicamente haciendo como una especie de contratación para ese tipo de páginas. Ujú. Incluso eh, propuestas de que te pagan por ver, ¿cierto? Ese tipo de contenido. Mi esposa lo sabe porque yo no soy mucho de redes sociales, realmente no me gusta tanto, precisamente por lo mismo, porque veo que son más peligro, son más peligro que beneficio, ¿sí? Entonces por Sí. eso no uso generalmente las redes sociales. Si no fuese por el canal, creo que no tendría básicamente redes sociales, pero mi esposa ha visto, ella tiene acceso pues a mi celular, a todas las redes sociales que se manejan de una fe un propósito, pero incluso a cuentas de una fe un propósito que llegan publicidad de este tipo de sí, ofertas, ¿cierto? Y yo le digo, wow, qué tremendo, ¿sí? Porque pues yo tengo la confianza de decirle a mi esposa, amor, mira lo que me pasó, por favor, yo como casi no sé eso, le digo, por favor, quita eso, yo, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa cuando la pareja no es tan estable? ¿Qué pasa cuando no hay un nivel de conversación, ¿cierto? Ujú. Cuando no hay esa confianza para decirle a la pareja como, mira, está pasando esto, ¿sí? O inclusive la otra persona lo normaliza, como, ah, eso es normal. Sí, 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 cierto. Tal vez el esposo luchando para no caer en inmoralidad sexual y la esposa diciendo, ah, es normal, no te preocupes. Sí, ese sí, ese es otro punto claro. ¿Cierto? Pero vamos a ese punto. Vamos a hablar un poco acerca de datos estadísticos de Interesante. cómo la iglesia se está viendo afectada por esto. Claramente no me lo sé, tuve que tomar unos apuntes, pero voy a leer algunos. Y es, en 2024, The Barna Group y Pure Desire Ministries, el 75% de los hombres cristianos, mire, el 75% de los hombres cristianos y el 40% de las mujeres cristianas ven pornografía de manera ocasional. Bastante. Para que ustedes, O sea, eso es demasiado. para que ustedes más o menos puedan dimensionar lo que es eso. Es que usted pone a 100 hombres de la iglesia y a 100 mujeres de la iglesia, entre los cuales 70 de esos 100 ven pornografía ocasionalmente y 40 de esas mujeres ven pornografía ocasionalmente. O sea, es un aproximado de un 62% de la iglesia que ve pornografía ocasionalmente. Mucho. Eso es alarmante. Sí, Y sí, sí, sí. claramente la tecnología se ha convertido en un riesgo para las personas, Ujú. ¿cierto? De Sí. poder decir, estás a un clic de que se abra un mundo completo de pecado. Pero vamos a ir a más datos. En conjunto, el 54% de los cristianos practicantes, es decir, que afirman su fe cristiana y que participan de las actividades de la iglesia, dice que en conjunto el 54% de esas personas consumen pornografía. O sea, más de la mitad. Pero adicional dice, solo el 10% de las iglesias cuentan con programas específicos para quienes luchan con este tema. Muy poquito. 10% de las iglesias.
Sí. Es decir, tenemos un aproximado de un 63% de personas que en la iglesia consumen pornografía y las iglesias solo tienen un 10% de ellas que brindan algún servicio, algún apoyo para afrontar esta situación pecaminosa. ¿Es o no es preocupante? Realmente, si me lo Bastante. preguntan, es demasiado preocupante. Ujú. El 82% de quienes ven pornografía afirman que nadie les ha ofrecido ayuda. 82%. Mucho. O sea, demasiado. Es que no Es sé. demasiado, Sí. es demasiado. Y el punto es, de las personas que le habrán brindado un acompañamiento, Ujú. ¿será un acompañamiento profundo? ¿Un acompañamiento efectivo? Wow. Porque yo puedo decir, ore y ayune, Claro, y ese fue mi acompañamiento. pero Pero no. no es algo efectivo. No. O sea, orar y ayunar es una estrategia, o sea, es Sí. un hilito Ujú. de un conjunto de hilos que se convierten en una cuerda que pueden sostener a esa persona. Sí. Y es muy importante, claramente es muy importante el ayuno a la oración, pero cuando hablamos de acompañamiento, pues es acompañar a la persona, estar con esa persona, llevando ese proceso con esa persona, pues hasta que se sepa que la persona ya está como con ese tema Estable, se puede estable, decir. sí. Porque hay algo muy importante, era que nosotros hablábamos con mi esposa, y es que la tentación sexual es algo que Ujú. no se elimina. Sí, he escuchado testimonios de muchos pastores que dicen que llevan luchando con la inmoralidad sexual desde sus 15 años y son pastores de 75. Sí. Sí, y tú dices, wow, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Pero no significa que esa persona lleve 70 años pecando, sino que No. ha luchado y se ve tentado en muchos momentos a pecar, pero no significa que haya pecado, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender algo tan complicado que está sucediendo en la iglesia, pero que al mismo tiempo está siendo tan desatendido? Claro. Claro, porque la cifra lo muestra, ¿no? O sea, solo el 10% de las iglesias tienen programas específicos, es porque ese tema No se toca. no se toca. Entonces la pregunta es, O ¿y sea, por qué tal no vez se toca? se menciona en algún momento como no veas pornografía, ¿sí? Pero no como tal, como ir más profundo, Claro, inclusive cómo manejan las personas ese tema. claro, porque todo parte de eso. ¿Y por qué no tocan ese tema? ¿Acaso las iglesias creen que la pornografía no es tan problemático? O inclusive pueden llegar a pensar que los creyentes no están viendo pornografía. Pero las estadísticas nos están diciendo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es muy difícil que una iglesia diga, no, realmente yo creo que en mi iglesia no hay alguien que vea pornografía. Es decir, en la Sí. actualidad, no porque lo esté normalizando, Ujú. sino porque es tan evidente el riesgo que es difícil pensar que en una iglesia no suceda. Sí, o tal vez se piensa como que sí, puede que haya uno que otro, sí, o una que otra, sí, como muy, Bueno, sí, creo que va más por ese lado, como que, pero uno no se piensa en que, pues, la gran mayoría veo, pues ven pornografía, o sea, sí, entonces y yo yo creo que creo es que eso. la siguiente estadística nos da, bueno, un punto de partida de qué es lo que sucede. Dice, solo el 35% de los pastores se sienten muy capacitados para abordar el tema en la congregación. Solo el 35%. Wow, claro, Es decir, hay un 65% que no se siente capacitado. sí, Entonces, nos falta capacitación en la iglesia para ujú. tocar estos temas. Sí, inclusive para que los mismos pastores se preparen para afrontar estos temas con los mismos hermanos. Porque vemos que pues ahí también ya hay un punto desde la parte del pastorado, ¿no? Total. ¿Quieres que te dé el dato de cómo se encuentran los pastores en esta lucha con la pornografía? Bueno, Respecto a los pastores, el 67% reconoce haber
usado pornografía en algún momento. Ok. Y el 18% la considera una lucha actual. El 18. 18% consideran que es una Ok. lucha actual. Eso Bueno, ya pero- dice mucho, ¿no? Sí, claro. Es un número considerable, 18%, que consideran que es una lucha actual. Yo creo que todo se centra mucho en ese aspecto que mencionábamos de cómo se naturaliza el pecado. Ujú. Yo creo que si la iglesia fuera más consciente de cuán afectada se ven los hermanos a este tipo de tentaciones, claramente intervendrían de una manera más directa, más intencional, Claro. porque estamos hablando de un 65% aproximadamente de personas en iglesias que consumen pornografía entre hombres y mujeres. Y yo sé que tal vez habrán acá algunos hermanos que están conectados en este video diciendo, Brian, pero a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que una persona esté en este pecado tan terrible, ¿cierto? Y debemos entender que cada uno es tentado, ¿cierto? De su propia concupiscencia, Sí. dice Santiago en el capítulo 1. ¿Sí? Nadie diga que ha sido tentado por Dios, sino que cada quien es tentado y seducido Ujú. por su propia maldad. ¿Por qué llegó hasta ese punto? Pueden haber muchos factores culturales, pueden haber factores, eh, no sé, de infancia, traumas, pueden haber muchas cosas que influyen. Y con esto no estoy diciendo que la persona que ve pornografía necesariamente tenga un trauma psicológico y pues Ujú. está justificado que vea pornografía. Exacto. O una, digámoslo así, una excusa. Sí, como excusarse, como es Exacto. que viví esto, sí, y por eso, sí, hay cosas que sí suceden de esa manera. Claro, Pero tampoco ese puede ser mi soporte para decir como que le doy más peso a esto, a esta excusa o bueno, a esto que me sucedió ujú, y dejamos de lado literalmente pues a nuestro Señor, sí, lo que Él considera y piensa de esto. sí, total. Yo creo que el primer paso es entender, es clásico decirlo con los alcohólicos, pero el primer paso es reconocer que hay un problema, que hay un pecado, Sí. ¿cierto? Porque si no se reconoce que hay un pecado, pues no hay manera de intervenir, no hay manera de solucionar esa problemática. Y sabes, yo creo que con respecto al tema del pecado y digamos como tocando este tema de la inmoralidad sexual y demás, eh, se necesita humildad para reconocer, primero delante de Dios, que estamos cometiendo ese pecado. Total. Y también segundo, confesárselo a, a nuestro pastor, a la persona así, eh, que está ahí. Y también, o sea, de llegar a eso se necesita de mucha humildad, de reconocer, de sí, estoy pecando y necesito ayuda, necesito salir de esto. Totalmente, yo creo que es humildad tanto para quien debe confesarlo como para quien debe escucharlo. Claro, Que, claro, que porque porque no va esa es, persona con su vergüenza, sí, con su pecado, a confesarlo ante la iglesia, ante un, no sé, un líder, y este líder ve la oportunidad de sentirse superior a ese hermano y uh-huh, lo que hace es herirlo, lo que hace es llevarlo al pecado, es cierto. sí, Entonces, creo que es humildad por las dos partes. uh-huh, Es importante que se dé ese paso de cambio de mentalidad y creo que más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Claramente la inmoralidad sexual no es algo que se pueda desarrollar en una conversación de una hora y se tocó completamente, no, acá estamos hablando en un punto de la inmoralidad sexual y sí, es la porque pornografía, hay muchas, pero hay muchas otras formas de inmoralidad sexual. Recordemos que la Biblia nos enseña que es toda desorden sexual, todo deseo desordenado en el ámbito sexual, ¿cierto? No es así es, necesariamente llevar a que se dé esa situación de pornografía, de masturbación, no sé, de adulterio, sino es algo que viene desde el corazón, uh-huh, ¿cierto? sí, ¿Quieres que te dé los datos del adulterio? sí, claro, Vamos a ver.
Un informe del 2024 presenta estas cifras. 20% de los hombres cristianos y el 13% de las mujeres cristianas, admiten haber tenido una aventura extramarital. Wow. Un 20 entre los hombres y un 13 por parte de las mujeres. Si lo vemos por aparte, pero si lo juntamos, es un 33%. Sí. O sea, un tercio de la iglesia confirma una relación extramarital. Recuerden que el adulterio se da es al interior del matrimonio, del vínculo matrimonial. Sí. Otra rama de la inmoralidad sexual sería la fornicación. Pero pues vamos a centrarnos en estos dos puntos, pornografía y adulterio, porque van muy relacionados estos dos pecados. Dejen en la cajita de comentarios por qué el adulterio y la pornografía van de la mano. Pero sorprende que un 33% de las personas, de los cristianos, afirman haber tenido una relación extramarital. Claro. Digamos que el informe no dice sí, pues yo creo que habrá sido un informe anónimo, no conozco cómo habrá sido la afirmación, pero no creo que hayan estado frente a sus parejas para decir sí, yo estuve en una relación extramarital, porque yo creo que muchas de esas relaciones extramaritales ni siquiera se conocen, ¿sí? No son públicas, Sí, ¿sí? es probable. Pero salen a la luz muy probablemente a través de una investigación anónima. Es como lo veo yo. Si todas salieron a la luz, me sorprendería. Imagínense que en su iglesia el 36% de los matrimonios afirmen haber tenido una relación extramarital. Eso sería terrible, sería muy duro. Claro. Pero bueno, dice, asimismo, el 55% de los hombres cristianos y el 44% de las mujeres cristianas consumen pornografía al menos una vez al mes. Claro, acá ya nos dice con qué frecuencia se hace. Exacto. O sea, ya es como más puntual, es como, se tiene, ahorita lo vemos como se tiene esta frecuencia, o sea, se tiene estas estadísticas entre hombres y mujeres, pero acá ya es un punto de una vez al mes. Y es bastante la cantidad. Sí, bastante. Y tengamos en cuenta que aquí la brecha es mucho más estrecha. Sí. Es 10%, 55% de los hombres y 44% de las mujeres ven por lo menos una vez al mes pornografía. Otro dato nos dice, 60% de las mujeres cristianas que asisten a la iglesia reconocen haber tenido una relación emocional fuera del matrimonio. No sé si en este aspecto se refiere a una relación extramarital o se refiere a previo al matrimonio. Sí, porque dice es una relación emocional fuera del matrimonio. Yo creo que es dentro del matrimonio, o sea, en el vínculo matrimonial, pero una relación emocional, no sexual, sino emocional. ¿Lo consideras así? Sí, sí, claro, porque está dentro del adulterio, ¿no? Porque si fuese, digamos, como tú dices, pues sería dentro de fornicación. Sí, claro. Entonces ya cambia, ¿no? Sí, entonces aquí a lo que se está refiriendo es que ese 60% de las mujeres cristianas que asisten a una iglesia que están casadas han tenido una relación emocional fuera del matrimonio. Es decir, una relación que no llegó al adulterio físico, pero pues sí en el corazón. Pero sí hubo un adulterio en el corazón, porque hubo una relación emocional mientras ella estaba casada, claramente con otro hombre que no era su esposo. 60%. Uy, eso es bastante. Es demasiado. O sea, la verdad, estoy sorprendido. Sí, la verdad sí. Es que, hermanos, piensen esto. Es que en su iglesia el 60% de las mujeres casadas hayan tenido una aventura con otra persona. Eso es demasiado. Y como siempre, hay el dato de los pastores. Y dice, también se indica que entre el 30 y 60% del clero, del liderazgo de la iglesia, ha tenido aventuras extramaritales mientras ejercían el ministerio. Entre el 30 y el 60% de ese liderazgo
ha tenido aventuras extramaritales mientras desarrollaba su labor ministerial. No sé si se refiere con clero solamente a los pastores o también al liderazgo de la iglesia. Es decir, personas que no ejercen como pastor, pero que sí tienen una labor de liderazgo dentro de la congregación. Por ejemplo, si soy un líder de grupo. Yo creo que a eso se referirá la encuesta, ¿sí? Porque me sorprendería que el 60% de los pastores estuviesen en una vida de pecado, de adulterio durante su ministerio, que puede suceder, pero si fuese tal cual el dato, sería estremecedor que de 100 iglesias 60 tengan a un pastor en adulterio. Wow. Y ahora me surge la idea, ¿será que por eso no se tocan estos temas? Porque las personas no se sienten con el valor o con, no sé, la autoridad moral de tocar estos temas. Uy, claro. Dejaste una pregunta como muy... Sí, ¿por qué no? Puede ser, no puedo confirmarlo. Es impactante estos datos que vemos. Seguimos profundizando en el tema del liderazgo, pero el 52% de los pastores casados admiten haber tenido una aventura con un miembro de su iglesia. 52%. O sea, más de la mitad. Más de la mitad, claro. Ya aquí las palabras empiezan a desaparecer. O sea, sí. Solamente voy a seguir con el parámetro de las estadísticas. Un 22% de los pastores han lidiado con adicción sexual o comportamientos sexuales compulsivos. ¿A qué se referirá eso? No sé hasta qué punto pueda llegar. Sí. Que el 22% hayan lidiado con adicción sexual o comportamiento sexual compulsivo. Bueno, esa palabra compulsivo dice mucho. Es grande, muy grande. Y si me río no es por alegría, sino es por sorpresa. Es aterrador realmente ver todo esto. Sí. Definitivamente estos temas deben ser tocados por la iglesia. O sea, debemos profundizar en esto y precisamente por eso en el canal, como en muchas congregaciones no se tocan estos temas, por eso en el canal queremos traer este tipo de contenido para que reflexionemos cómo está la iglesia. Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin mácula. Sin mácula es sin punticos de imperfección. Y la pregunta es, ¿está la iglesia en esa condición? ¿O realmente está en una vida de pecado? Porque aquí vamos a tocar un punto muy importante. Y es el parámetro de un hijo de Dios no puede vivir en pecado. No puede ser un practicante del pecado. Tiene que ser una persona que lucha en contra del pecado. Sí. Pero no una persona que visita constantemente el pecado. De hecho, quiero ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. También pensé en ese texto. Sí, léelo. Es muy bueno. Si lo tienes, léelo. Bueno, ya lo busco y lo leo. Pero me parece muy interesante poder ir a este pasaje porque creo que es muy directo lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Creo que es muy claro, ¿no? Sí. Esa es la voluntad de Dios, que se abstengan de la inmoralidad sexual. No dice que no sean tentados. O sea, creo Ni que en ningún momento van a ser tentados con eso. Exacto, da por sentado que van a ser tentados. Sí. Pero lo que espera Dios es que nos abstengamos No a ese pecado. cedamos
al no pecado. ceder al pecado, no acceder al pecado. Sí, Porque, hermanos, nosotros muchas veces sabemos que el pecado es peligroso y es muy fuerte la tentación, pero nosotros también tenemos, por la ayuda del Espíritu Santo, la capacidad de poder afrontar la tentación y de así esa es. manera decir no al pecado. La obra de Jesús, Jesús en cuerpo, en carne, cuando estuvo en esta tierra, él fue tentado en el desierto, de tres, pues en tres momentos muy distintos cuando estaba en el desierto. Y la forma fue como él rechazó el pecado. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. No sé si me puedes ayudar buscando 1 Corintios 6, 8. 6, Mm, 18, perdón. ese lo iba a leer justamente. Sí, también. Ok, Sí. léelo. Sí, bueno. Dice, huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se aparten a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es claro que la voluntad de Dios es que no participemos de la inmoralidad sexual, sino que nuestro cuerpo sea forma de adorar al Señor. Y es un Sí, tema que siempre conversamos y es lo que la gente hoy en día dice de a Dios lo que le importa es mi corazón. Pero la Biblia claramente nos enseña que nosotros también debemos amar a Dios con nuestro cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus contrato. fuerzas. Es decir, habla de un Ujú, aspecto corporal ujú. con nuestro cuerpo. Y aquí en Corintios también nos aclara que es el cuerpo, ¿no? Claro, y que el que peca en fornicación está pecando contra sí mismo. Totalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un daño y un perjuicio adicional al del pecado que es sobre el cuerpo de la persona. De hecho, las alteraciones cerebrales que produce la pornografía o el adulterio o la inmoralidad sexual son alteraciones muy complejas. Es decir, una persona que consume pornografía, por ejemplo, si está casada, puede que tenga un desinterés sexual al no Por su poder, pareja, claro. al no poder, digamos que darle rienda suelta a su maldad, a su pecado, ¿cierto? Entonces como que no le ve gracia a la relación sexual que Dios estableció dentro del vínculo matrimonial, Sí. ¿cierto? Ujú. Y esto puede afectar grandemente a la iglesia. Sí, ya vemos que es algo que no afecta solo a pastores, sino a los miembros. ¿Y qué pasa si los miembros le dan rienda suelta a su pecado? Bueno, Es algo tremendo sí. y siempre me acuerdo de, de Timoteo cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Y este tema lo mencionamos Mm. porque muchas veces las personas caen en la trampa de Satanás de decir, no, mira, el pecado sexual es solamente para cuando eres adolescente y joven. Sí. Sí, eso es para los muchachos. Pablo le está hablando a los hombres. No, 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 ya vimos que el Ujú. 60% de las mujeres han llegado a establecer una relación sentimental fuera de su matrimonio. Porque el pecado no dice la fornicación o la pornografía, o, esto es para los hombres. Y lo otro Ujú. es, esto no es para las mujeres, porque es que las mujeres no son tentadas con eso, ¿sí? Y por el hecho de que tú no seas tentado con eso, no quiere decir que mi hermano no esté siendo tentado con eso. Sí, que ese es otro error que se comete, que porque a mí no me afecte, no quiere decir que al Ujú. otro no le esté afectando o no le afecte. Y por eso es que también pasan en muchas de Totalmente, las cosas. totalmente. Y que tú no sabes si en el futuro pueda convertirse en un área de lucha para tu propia vida. Yo he escuchado Claro. el testimonio de un pastor que decía, yo no luchaba con la pornografía y preparando una prédica, buscando estadísticas, en una página me apareció, yo estaba buscando las estadísticas, dice, y apareció inmediatamente un anuncio que llevó a ese pastor a caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Y dice, y se Claro. abrió una perspectiva de pecado
y una lucha tan fuerte para él. Dice él que nunca había tenido una lucha tan fuerte. Sí. Es que Entonces, y creo que es no sé si- lo que el apóstol Santiago nos dice a nosotros, dice que cuando un hermano caiga, miremoslo con compasión, ¿cierto? Con humildad, claro. considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos llegar a ser tentados Sí. de esa manera. Es que nosotros no somos ajenos al mundo. Totalmente, y espero usted no se esté persignando allá, hermano, diciendo, ay, no, ay, Virgen Santísima, ¿cómo se le ocurre, Brian? ¿Cierto? Pero, aclaro que es un chiste, sí, hermano, nosotros no creemos, sí, sí, pero que se entienda que allá el super espiritual Sí, diciendo, es un ¿cómo se le chiste. ocurre? No, hermano, ojalá nunca le pase, sí, pero existe el riesgo, sí, estamos en el mundo, en un mundo caído, y usted puede caer, Ujú, y si no cae usted, y si es un hijo, si es ujú. una hija, un sobrino, Sí, un nieto, si es su tu pareja, esposo. Ujú. ¿cierto? O su esposa. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde nos vemos confrontados cuando el pecado nos toca más de cerca. Sí. Y que vemos que, por ejemplo, lo que acabamos de leer en Corintios dice, huyan de la fornicación. Sí, no consientan la Sí, sí, sí. fornicación, ni que ay, yo soy fuerte, no pasa nada, póngame lo que, Sí, 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 que tú no pasa tranquilo. nada. Tranquilo Sí, que sí, yo sí, soy una sí. persona madura, Sí, sí, sí. yo no me dejo llevar por esto. Ajá. O no importa, o sea, la serie, no importa, ay, pasó medio algo, un desnudo, cualquier cosa, no, quitémoslo rápido que eso no y la siguiente escena no. Cuando te das cuenta es que permitiste y Ujú. ya te haces amigable de eso. Sí, claro, claro. Donde llegas de ver una escena de desnudos en una película que es Ujú, normal y vas a decir, bueno, pues la pornografía no es muy distinta, ¿cierto? Porque también son desnudos, sí. Y los que, peor aún, los que tratan de volverlo espiritual y dicen, pues Dios creó el cuerpo y la relación sexual es algo normal y ujú. peor por ese Sí, lado, o se impulsan o sostienen su pecado a base de argumentos psicológicos modernos que te dicen que eso está bien, que es parte de la exploración del cuerpo del niño. Eso está muy, muy mal, ¿sí? sí, Y estamos en una cultura, en muchos colegios ya existen cartillas de todo este tema de derechos sexuales y reproductivos que en sí se convierten en una situación problemática de impulsar a los niños a iniciar contacto sexual, ¿sí? Con objetos, con cualquier cantidad de aberración que se les pase por la mente, y en muchos países ya se están implementando. En Colombia existe la autorización por parte de la Secretaría de Educación. Me perdonan si me falla la fecha, pero creo que es 2013, si no estoy mal. Y pues esto es problemático, ¿cierto? No debemos darlo por normal, ¿sí? Huyan, dice Pablo a Timoteo, no es el... Tengo una leve sensación, un ligero impulso a pecar, voy a madurar en mi fe y en estos momentos voy a orar y voy a confrontar. No, lo que está diciendo es huya del pecado, sí, corra. huya, no negocie, no juegue, ¿sí? Ujú, Porque es ahí cuando usted termina pecando. sí, y que es importante reconocer que somos templo del Espíritu Santo. Qué importante. Y pues es tremendo reconocerlo, reconocer que el Señor está en nosotros, el Señor está en el creyente y ahí sí, literal, no entristezcamos al Espíritu Santo por estar en una vida pecaminosa o estar permitiendo cosas que no son debidamente, eh, sí, correctas para el Señor. Totalmente. Y algo que me sorprende, por ejemplo, de este pasaje de Corintios, es que nos menciona que hemos sido comprados. Sí, Sí. nos da la razón, o sea, nos dice por qué, o sea, ¿por qué usted debe huir de la fornicación? Ujú. Y literal es una pregunta retórica al decirnos acerca del templo del Espíritu Santo, Claro. y nos dice por qué, y es por el precio que tuvo que pagar alguien Ujú. por nosotros, por Wow. los creyentes, y ese precio lo pagó el Señor Jesús. Y es ver el valor de aquel sacrificio y por cual, inclusive el pensar en ese sacrificio es que nosotros decimos no vamos a pecar. Claro, claro, es que
Dice Hebreos 10 que no seamos de los que pisotean la sangre de Cristo. Y los que tienen la sangre de Cristo no es el mundo, sino los creyentes. Es decir, no pisoteen la sangre de Cristo, no la tengan por menos, no menosprecien aquel sacrificio. Sí. Y es una realidad, es algo hermoso que todo el fundamento de cómo afrontar la lucha con el pecado se centra en la cruz, se centra en Jesucristo. Ese es el motivo por el cual no debes pecar. Primero, entender que tú puedes luchar contra el pecado. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues conociendo la Escritura, y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero a forma de adelanto es por medio de Cristo, por ese sacrificio, porque el cristiano ya no es esclavo del pecado, nosotros ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado y ya tenemos la capacidad de decidir y decir no al pecado. Pero también tenemos la capacidad de que cuando decimos sí al pecado siendo creyentes, herimos el corazón de Dios. Desobedecemos cara a cara al Señor. Sí. Y por eso es tan complejo, teniendo la sangre de Jesús en nosotros, ese sacrificio eterno, decidir por el pecado. Es hermoso, pero también es retador, ¿cierto? Porque esto no solo aplica para la inmoralidad sexual, sino para cualquier otro pecado, los celos, el chisme, el orgullo, la soberbia, la mentira, el robo, toda forma de pecado, aplica también eso. Es que es menospreciar, ¿no? Literalmente es menospreciar la cruz. Totalmente, es tener por poco, es quitarle el valor que tiene y verlo sin el valor que realmente le corresponde. Wow. Sí. Y el autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 4, habla del matrimonio y menciona precisamente eso. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué pasaje más claro? Sí, aquí hay dos puntos, el valor que tiene el matrimonio, pero también el juicio que va a haber para los adúlteros, sí, para los inmorales. Y en esto siempre recuerdo Apocalipsis capítulo 20, verso 8, que dice, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, curioso que hable de los cobardes, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un juicio y esto no es algo menor. Si hablamos que más o menos un 65% de las personas en la iglesia una vez al mes consumen pornografía, es que ese 65% de personas están expuestas a este juicio de Dios al final de los tiempos. No es algo menor. Y aclara que los inmorales pues tendrán su herencia. ¿Qué es su herencia? Pues básicamente las consecuencias de su pecado, es lo que sus acciones produjeron, ¿cierto? Sí. Y es condenación eterna. Tremendo, ¿no? Es que ese es el mayor engaño del pecado. Pensar de que solamente me va a afectar acá. Sí. Y nunca se ve como algo más allá. Nunca se piensa en esa eternidad. Sí. Y siempre el pecado seduce y dice como, hazlo que no va a pasar nada. O inclusive, hazlo y le pides perdón a Dios. Y ya. Sí, eso es algo muy peligroso, ¿no? Es una mentira que inclusive Satanás le coloca a las personas en la mente. Totalmente, sí. Hazlo que igualmente Dios te va a perdonar. Ya, no va a pasar nada, solo es esta vez y ya. Eso es algo gravísimo. Porque si bien es cierto es la mentira de Satanás, la Biblia nos aclara que no pisoteemos la sangre de Jesús, que hay de los que pisotean la sangre de Jesús. De hecho, lo voy a buscar y lo voy a leer, pero sí es algo realmente problemático.
Nosotros no hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para someternos nuevamente al pecado, dice Pablo en el libro de Romanos, ¿cierto? Sí, Pero es importantísimo tener en cuenta esto, que quien debe regir nuestra forma de vivir es Dios a través de la Biblia y no nuestros propios argumentos o motivaciones. claro. Y evaluar muy bien esos pensamientos si van correctos a la Biblia, ¿no? O sea, si son míos, de mi carne, de Satanás, sí. Eh, y pues cómo se hace eso por medio de la escritura, ¿no? Es la que nos dice, esos pensamientos que estás teniendo no están bien, eso que estás pensando hacer no está bien. Sí, entonces yo pienso que es eso, es verlo siempre, verle la importancia y lo delicado que es a cosas que quizás parecen simples o que inclusive sabemos que son graves, pero volvemos a caer en él, Dios me va a perdonar y listo, ya va a pasar y sí. Y seguimos en esa, como en esa cadena, sí. Seguir en ese camino y volvemos y caemos y volvemos y nunca, y o sea, literalmente es como ese círculo que nunca termina. Sí, Totalmente. porque el pecado es, o sea, literalmente cuando tú comienzas a pecar y demás, comienzas a practicarlo, el pecado te tiene ahí en ese círculo, ¿sí? No te deja ver más allá. Y por eso es que se nos pierde de vista la sangre de Cristo, su sacrificio, y se nos pierde de vista esa eternidad con Jesús. Ujú, totalmente. Y, y acá hablamos de la sangre de Cristo y no piense la sangre de Cristo como algo místico, como algo mágico. No, literalmente, hermano, fue Jesús muriendo en la cruz, sacrificando su vida, siendo él el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿sí? En la sangre derramada de Jesús fue que nosotros recibimos salvación. No porque usted esté en la tentación, usted diga sangre de Cristo y por eso ya mágicamente dejó de ser tentado. No, es una vida de disciplina, dice Pablo, yo azoto, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a Cristo. No se trata de autolacerarnos, No, no se trata de estoy siendo tentado, entonces cojo una correa y me empiezo a dar fuete o juguete, no sé cómo se diga, sí, pegarse, golpearse, golpearse. ¿cierto? Eh, no, no se trata de eso, sino que él domina su cuerpo. Es a lo que Pablo nos está hablando, pero quería leerte el pasaje de Hebreos, que va muy relacionado a lo que tú estás diciendo de ese pecado continuo, donde ya no es que tú luchas con el pecado, sino que ya eres cliente VIP. O sea, ya estás, ¿cierto? Sí, Y mira lo que dice el sí, autor de Hebreos capítulo 10 versos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, es tremenda la exhortación que nos hace el autor de Hebreos a no pisoteen la sangre. Ustedes ya han sido sí. santificados, ya han sido limpiados del pecado. Ya no pueden volver a vivir de esa manera. Pero lo que me preocupa es que, y no se me borra de la mente, que el 65% de las personas en la iglesia ven pornografía una vez al mes. No, es que ya hay una frecuencia alarmante. Van a decir que es Totalmente. una vez al mes. Que el 60% de las mujeres Ujú. casadas han tenido una
aventura una relación emocional fuera de su matrimonio. Que el 52% de los pastores confirman haber tenido una relación sentimental con un miembro de su iglesia. Es que las cifras nos están diciendo que, pues va a sonar fuerte, pero literalmente se está pisoteando la sangre de Cristo. Sí, es la verdad. Y las cifras nos lo están diciendo. Sí, y acá no nos están diciendo es que el 60% está luchando con eso, sino literalmente está viviendo con eso. O sea, sucedió, ya pasó, ¿sí? Y pues eso nos tiene que no solamente alarmar, sino llamarnos la atención de decir, wow, tengo que tener más cuidado, ¿sí? O inclusive si eres de una persona que está pasando por una situación de estas, ¿no? Claro. Que está pues consumiendo pornografía o que está en una relación extramatrimonial, también puede estar sucediendo. Y si tú eres una persona que se encuentra luchando con el pecado sexual, no te quedes callado. Habla con una persona madura de tu iglesia con la cual puedas hablar esto. Y si tú ves que no hay una persona madura en tu iglesia, pues primero preocupante. Pero bueno, no te preocupes. Pero busca personas que puedan ayudarte con esto. Personas maduras que entiendan, que no te aplaudan o te digan, no, eso no es tan problemático, te estás estresando por nada. No, sino que te puedan ayudar a afrontar esa lucha que tú estás teniendo. Porque algunos testimonios dicen que es toda la vida. Otros podrán decir que tal vez no, pero ¿y si fuese toda la vida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, si es una relación sentimental, como las estadísticas nos dicen de mujeres durante el matrimonio, arrepiéntete y entiende que estás deshonrando a Dios, deshonrando a tu esposo, deshonrando a tu matrimonio, y que eso puede, pues va a tener muchas consecuencias negativas. Si eres un hombre que está en pornografía, en adulterio, arrepiéntete de tu pecado. Lee las escrituras, conoce qué dice Dios acerca de esto, para que puedas luchar en contra de eso. Pero un punto muy importante es apoyarte en personas maduras que te instruyan en todo este proceso. Porque mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Wow. Y les invito para que lean toda la carta, la primera carta de Juan respecto a este tema, pero el que practica el pecado es del diablo. Por más de que en esta tierra tenga el título de pastor, tenga el título de líder de grupo, tenga el título que tenga, el que practica el pecado es del diablo. Y es fuerte. Tremendo, claro. Sí. Quiero que entiendan que no es Brian quien los está juzgando. Es la misma palabra de Dios quien está estableciendo los parámetros de la relación que tiene el pecador con Dios. Sí. Sí. Si usted es un creyente, o sea, una persona que afirma ser creyente y practica el pecado, tenga mucho cuidado porque lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Arrepiéntase. Y arrepentimiento no es solamente decir, ay, me equivoqué, ay, un desliz, un error cualquiera. No, reconozca que es un pecado. Reconozca que con esto ofende al Señor. Reconozca que está mal lo que está haciendo. El arrepentimiento viene por un cambio de mentalidad. Lo que siempre hemos escuchado como metanoia en griego. Y es cambio de mentalidad, cambio de dirección. ¿Sí? Si usted iba para allá, la metanoia es girar completamente e ir en contra de lo que usted antes practicaba. ¿Sí? Y no es convertirse en el justiciero que va a darle látigo a los hermanos, sino es en su propia vida. ¿Sí? Usted apartarse del pecado, luchar en contra de esa maldad que está en
en usted. Sí, Pablo dice, hagan morir las obras de la carne, ¿cierto? Sí, Y pues dentro de las obras de la carne claramente está este tema de la inmoralidad sexual, que como les decimos, tiene muchas vertientes. En este momento estamos hablando desde pues pornografía y adulterio, pero esto aplica a a la homosexualidad, aplica a la masturbación, aplica al adulterio en el corazón, aplica muchas formas de pecado. Ahora quiero que hablemos un poco de las consecuencias. Consecuencias de la inmoralidad sexual. Hablemos ya sea de casados, de solteros. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son esas consecuencias? bueno, yo pienso que, o sea, por donde quiera que lo vea, ya sea, digámoslo así, fornicación, adulterio, pornografía y demás, la primera consecuencia es el Señor. Mm, O sea, total. literalmente, pues dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Entonces no es del Señor. Sí, Ujú. y pues eso es, pues terrible, ¿no? Porque pues es Dios, ¿sí? Mm, Entonces se ve como esa separación y pues literalmente el pecado hace eso con nuestro Señor y es separarnos de Él. ujú, Sí, es totalmente. como literalmente es como esa brecha que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. ¿Y en qué momento pasa? Si es que es un pecado sutil. Bueno, el pecado siempre es sutil, ¿no? Sí, Pero nos lleva a eso, una separación de Dios. Y es el primer efecto del pecado. Y es, o sea, lo vemos en Génesis capítulo 3 cuando se da ujú, la caída del ser humano. Lo sí, primero que sucede es esa separación. tal cual. Nunca nadie más ha tenido una relación tan profunda, hablando humanamente, con Dios como fue Adán y Eva. Ujú, sí, Porque era claro, una antes relación de la caída. inocente, era una relación sin barreras, ¿cierto? Ujú, Mm, y solo a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, es que encontramos ese camino nuevo. Es el único camino que hay, no hay más, no hay otra opción. sí, Sí, y es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú leías Corintios 6:18, 1 Corintios 6:18, que hablaba sobre peca contra su propio cuerpo, ujú, yo creo que está muy relacionado con lo que Proverbios capítulo 6 versos 32 al 35 dice. En serio me parece muy fuerte lo que este pasaje expresa, pero es una realidad. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza, de la venganza, perdón. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas que encontraron a su pareja siéndole infiel e inmediatamente reaccionaron y terminaron desviviendo a la pareja o al amante o a sí, los dos y esa persona también se quita la vida? O sea, como algo que esta sociedad nos dice, mire que no es tan problemático, tiene ujú, efectos tan relevantes desde mi relación con Dios como mi bienestar y el de mi familia. Sí, me claro, parece muy impactante que dice que el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. claro, es que tiene una implicación directa para la persona. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una marca que queda. El Sí, título muy queda. fuerte. Sí. Mm, Y es algo muy confrontante. Es algo que realmente nos llama la atención por lo crudo que es. Sí, y eso es lo que sucede con el pecado. Te lo venden como algo bonito, agradable, pero termina siendo muy, muy problemático. No sé si quieras mencionar algo respecto a eso, lo que es el pecado y sus consecuencias. Ya hablamos de con Dios, consigo mismo y de cierta forma con sus relaciones, pero
pensemos qué tan difícil es para una pareja, para su esposo o su esposa que le diga, es que yo te fui infiel, Mm. o es que llevo 20 años, 15 años, 5 años consumiendo pornografía. ¿Cómo sería eso? Eso es muy fuerte, o sea, es algo que no creo que nadie o ninguno de nosotros quisiera pasar por eso. No, Y las muchachas y los muchachos que se preparan para un matrimonio, lo que menos quieren es que su pareja los vaya a engañar. O sea, con esa persona que se casaron enamorados, sí, que dijeron, sí, yo voy a estar con esa persona para toda mi vida. Yo creo que es un golpe muy fuerte. Sí, literalmente es como si partieras a la persona en dos. Yo creo que es esa sensación, ¿no? Obviamente quien lo ha vivido nos podrá describir qué puede llegar a sentir, pero yo creo que es un dolor muy fuerte. O sea, una infidelidad es algo terrible, ¿sí? Yo creo que se rompen muchas cosas, se rompen sueños, se rompen claro. ideales, eh, Respeto. respeto, se rompe la confianza. Mm, no, o sea, es impresionante lo que se comienza a abrir. Y si cada una de esas se comienza, digámoslo así, a romper, wow, se abren una cantidad de vertientes impresionantes. Totalmente. Ahora piénsalo siendo tú el hijo, ¿cierto? Sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido ese proceso de ruptura de mi padre le fue infiel a mi madre, o en el caso de algunos será mi madre le fue infiel a mi padre. Todo eso se rompe. Sí, Yo lo claro. describiría como es una estatua de cristal que se viene abajo. Wow. Es algo muy difícil. Sí, se pierde respeto, sí, se pierde autoridad. Imagínate pastores con ministerio, con llegar a reconocer ese tipo de pecado. Es algo muy, muy difícil. Claro. Y quiero que pensemos en un personaje que muchos tienen en alta estima, pero lean toda la historia y verán lo problemático que fue su vida, ¿cierto? Porque siempre nos quedamos con lo bonito o con el inicio de la historia, como con Gedeón. Sí, pero ¿cómo terminó Gedeón? Pues, ¿cómo empezó? Sí, en este caso Salomón. ¿Y cómo terminó? Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 13 dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Mire, adulterio, lascivia, ¿cierto? Y desobediencia a un mandamiento directo. No se unan con mujeres que no sean del pueblo de Israel. Dice mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no solo estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo en los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo.
Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces, si ustedes conocen un poco de historia, van a saber que cuando Salomón recibe las consecuencias de su pecado, por eso estamos en el aspecto de las consecuencias del pecado, Sí, pues la lascivia, ese deseo descontrolado, lo llevó a desear a muchas mujeres. Lo llevó a quebrar mandamientos claros de Dios, y es: no se unan a otras mujeres que no sean de su nación, porque los van a llevar a adorar falsos dioses. sí, Eso lo llevó a adorar a falsos dioses, a diversidad de dioses, y la consecuencia del pecado fue que el reino de Israel fue quitado de la mano de Salomón. Y tremendo. Dios dice: y por misericordia, por compasión a David, le voy a dejar una tribu. Pero ahí se dividió Israel completamente. Quedó el reino del norte, que fue Israel, con la capital en Samaria, y el reino del sur, que es Judá, con la capital, que es Jerusalén. Pero luego de eso continuó el pecado en Israel, y el reino del norte es destruido y Judá es conquistado por Nabucodonosor. Pero miren cómo el pecado de ese hombre tuvo consecuencias tan nefastas. Demasiado. Durísimo. O sea, mira todas las consecuencias después de lo que sucedió hasta nuestros días, inclusive. Claro, claro. Y la pregunta es, hermano, usted que practica el pecado, que según lo que la Biblia me dice, no podría llamarle hermano, pero si usted practica el pecado, ¿qué pasa si usted continúa viviendo de esa manera? ¿Será que se escribirá un libro hablando de su pecado? Y así como con Salomón, de las consecuencias terribles de su pecado. ¿O usted se va a arrepentir de su maldad y va a empezar a luchar contra el pecado que trata de controlarlo? Y pues esto me surge la pregunta, y es: ¿cómo vivir entonces en santidad? ¿Qué piensas, amor? La manera para vivir en santidad pienso que es buscando al Señor por medio de su palabra, Sí, porque es la palabra que literalmente nos santifica y nos dice qué rumbo poder tomar. Y es la misma palabra quien nos guía a nuestro Señor. Es la misma palabra quien nos guía cómo dejar, qué hacer y demás. Y pues es su Santo Espíritu quien nos va guiando para poder literalmente luchar en contra del pecado y dejar de practicar el pecado. Entonces, para mí, la palabra del Señor es lo primordial. Inclusive en Juan 17, 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. totalmente. Estoy de acuerdo con eso, y lo primero que se me vino fue el Salmo 119:9, que dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y, Sí. y hermanos, si ustedes quieren que nosotros hagamos un video donde profundicemos en este tema, sé que en este caso hablamos del peligro del pecado, pero si ustedes quieren que hablemos a profundidad de cómo afrontar este tipo de pecados, afrontar este tipo de luchas, déjenlo en la cajita de comentarios, y en serio nosotros haremos un video respecto a eso. Pero todo parte de la palabra del Señor, porque eso nos va a ayudar a tener un cambio de mentalidad, una forma diferente de ver el pecado, y Así es. cogerle odio y fastidio al pecado, ¿sí? No a las personas, no, No, al pecado, ¿sí? Y que a nosotros también nos parezca pues abominable el pecado, ¿cierto? claro. Entonces, pues nada, no queremos profundizar más, ya que hemos tenido una buena conversación, hemos tocado muchos temas, realmente el tiempo se me pasó muy rápido, Igual. realmente lo disfruté mucho, pero pues nada, le invitamos para que también nos deje en la cajita de comentarios cómo le parece a usted, cómo ve este tema,
qué piensa acerca de los datos estadísticos que compartimos. Y pues nada, déjenos en la cajita de comentarios pues cómo Dios habló a su vida a través de este video. Y Así queremos hacerles es. una invitación. Queremos en los próximos conversatorios hablar acerca de el noviazgo cristiano y el matrimonio. Nos gustaría que por favor nos dejen en la cajita de comentarios preguntas para en este tiempo abordar las dudas que tengan y pues nosotros en unos próximos espacios poder dar respuesta a sus cuestionamientos. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, nuevamente te agradezco por estar aquí, amor. Gracias A por tu ti. tiempo. Y pues nada, nos veremos en un próximo video confiando en el Señor. Que Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.